Hola, Dios te bendiga. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos acompañes domingo a domingo a la escuela dominical para que aprendamos juntos la palabra de Dios. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a crecer ese milímetro espiritual que necesitamos que crecer cada día, pero aquí lo estamos haciendo cada semana, gloria al Señor, añadiendo a enseñanza a nuestro corazón o a nuestro conocimiento. Hoy vamos a continuar con el capítulo 17 y como ustedes pueden mirar ahí en su Biblia, no lleva título porque todavía estamos bajo el pensamiento, gloria al Señor, amonestación de la justicia. Todavía estamos bajo ese pensamiento y continuamos con el capítulo 17, gloria al Señor. Y para eso vamos a leer unos versos de partida, gloria al Señor, y vamos a hacerlo como lo hacemos siempre, como la palabra del Señor está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, gloria al Señor. Dice así: no ofreceréis en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya de falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, y hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después de que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiese hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Vamos a orar en esta mañana por las necesidades de la iglesia, gloria al Señor. Padre que estás en gloria, poderoso Dios, primeramente venimos delante del trono de tu gracia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para agradecer tu bondad, tu amor, tu misericordia y el cuidado que tú has tenido para con cada uno de nosotros. Agradecemos por tu palabra, Señor del cielo, que hemos leído en esta mañana. Pedimos que sea usted añadiendo más bendición, Señor del cielo, a esta enseñanza, poderoso Dios. Asimismo, Padre, oramos por las necesidades de tu pueblo, Señor mío y Dios mío. No sabemos, Padre, el que está pasando por enfermedad, el que está pasando por necesidad, el que está deprimido o ansioso, Señor bendito. Pedimos que tu mano de poder se extienda y le sane, maravilloso Dios. Pedimos por la hermana Isabelita, Señor amado, que se recupere pronto, Padre, por los que han sido afectados por el virus del COVID. Señor, levántales, fortaléceles, restáurales en una forma especial, Padre, como solo tú sabes hacerlo. Agradecemos, Señor del cielo, tu provisión, tu cuidado. Tú sigues siendo para nosotros el hacedor de maravillas, el santo de los santos, el todopoderoso, Señor bendito, aleluya. El que envía bendición sobre su pueblo hasta que sobreabunde, Padre Santo. Invitamos a tu Espíritu Santo, Señor, para que Él sea nuestro maestro en esta mañana, para que Él nos enseñe, nos ministre, nos fortalezca, nos ayude, Señor mío y Dios mío. Todo esto, Padre bueno, se lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y con gozo decimos, amén, gloria al Señor. Capítulo 17 de Deuteronomio. Vamos bajo el tema administración de la justicia, gloria al Señor. Porque el capítulo no tiene título, pero es seguido, seguimos en el mismo pensamiento, ¿verdad? Y continuamos con las últimas instrucciones de Moisés. Sabemos que a este punto Moisés está despidiendo prácticamente de su pueblo. Muy pronto, ¿verdad? Él va a partir para con el Señor, pero está aprovechando el tiempo, dándoles instrucciones importantísimas, gloria a Cristo Jesús. Y entre ellas el modelo para no olvidar todo lo que Dios había hecho por ellos. Y para eso, mis hermanos, Dios estableció días de fiesta. Hablamos de los 3
días de fiesta principales que Dios estableció y diseñó para recordar las maravillas de Dios, para no olvidar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, ¿verdad? Hablamos del Cordero Pascual, diseñado para recordar la manera en que Dios lo sacó de Egipto de la esclavitud, gloria al Señor. Para no olvidar que aquel día Dios preservó a sus primogénitos, aquel día Dios los sacó con mano de poder y con señales potentosas, gloria a Cristo Jesús. No debían de olvidar ese día, y este día de fiesta del Cordero Pascual lo habrían de celebrar por el resto de sus vidas y por generaciones, y es un día de fiesta, mis hermanos, que permanece hasta este día, gloria al Señor. Y el día de Pentecostés, ¿verdad? Hablamos de la fiesta de Pentecostés o de las 7 semanas. Esto era, mis hermanos, en gratitud a que Dios los había introducido en la buena tierra. Ahora había abundancia de pan, gloria al Señor, por lo cual deberían de recolectar lo mejor de la ofrenda para Dios y presentar como ofrenda mecida al Señor los primeros frutos, ¿verdad? Esa era la fiesta de Pentecostés. Y estas dos fiestas, mis hermanos, tuvieron su cumplimiento en la iglesia. El Cordero Pascual tuvo su cumplimiento en Jesús. Él renovó un nuevo pacto para la iglesia, y la fiesta de Pentecostés hablamos que tuvo su cumplimiento el día en que descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, gloria al Señor, y el Espíritu Santo ungió a Pedro y él entregó un precioso mensaje ese día, en el cual se convirtieron 3,000 personas, los cuales fueron los primeros frutos, la fiesta de Pentecostés, gloria al Señor. Y hablamos también de la última fiesta, la fiesta de las tabernáculos, la cual no ha tenido su cumplimiento. Esta fiesta celebraban la trayectoria por el desierto, cómo Dios los trajo por el desierto y les proveó para todas sus necesidades, les proveó agua, comida, abrigo y todo lo que necesitaban, gloria al Señor. Esa día de fiesta no ha tenido su cumplimiento en la iglesia. Eso ocurrirá cuando Jesucristo venga por su iglesia y establezca su reino. Entonces habremos entrado en nuestra descanso, gloria al Señor. 3 días festivos donde todo varón tenía que presentarse delante de la presencia de Dios. Y ahora, mis hermanos, continuamos con el capítulo 17, donde Moisés les habla del valor de la ofrenda y da instrucciones también para un rey. Vamos a ver 3 diferentes enseñanzas en este capítulo también, gloria al Señor. Al Señor hay que darle, mis hermanos, lo mejor. Dios merece lo mejor de nosotros y no lo que nos sobra. Por eso está hablando una vez más de la importancia de la ofrenda. Capítulo 17, verso 1 dice así: no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios, dice aquí el verso 1. Y como hemos dicho, mis hermanos, anteriormente, que a Dios se le debe de dar lo mejor, el hombre siempre tiende a regalar lo que no sirve. Lo más fácil es llevarlo a la iglesia. Dice, por aquí tengo una silla que ya no me sirve, no tiene pata, se la voy a llevar al Señor, ¿verdad? Al Señor hay que llevarle lo que sí sirve, gloria al Señor, no lo que no sirve, porque es más fácil dárselo al Señor, ¿verdad? Decir, lo voy a ofrendar al Señor. Y yo le platiqué en una ocasión de una persona que trajo una silla mecedora, que era de sus antepasados y antepasados, pero ella ya no le encontró lugar en su casa. Dijo, la voy a llevar a la iglesia, a la sala cuna. Y por un tiempo, ¿verdad? Pues la silla se usó, pero llegó el momento de remodelar y la silla pues la sacaron para donarla o tirarla. Y la persona que la regaló fue y le reclamó al pastor, ¿verdad? ¿Por qué está tirando mi silla? Cuando tenía un valor sentimental para esa persona, pues usted guárdela en su casa si tiene un valor sentimental, pero no le traiga las cosas que a usted no le sirven al Señor, ¿verdad? En pocas palabras. El Señor dice no gracias, ¿verdad? Si le queremos dar lo que no nos sirve o lo que nos estorba, definitivamente no gracias. Dios no es honrado cuando le damos lo defectuoso o lo que no tiene valor para nosotros, ¿verdad? A mí no me sirve, pero a lo mejor allá sirve, pues tampoco tiene valor, ¿verdad? Cuando David quiso comprar el campo de
Ornán, para poder ofrecer un sacrificio a Dios, ¿verdad? Él no quiso dar nada de lo que no le costara. Esto ocurrió, mis hermanos, cuando el ángel de Jehová trajo juicio sobre la nación de Israel a causa de que David censó al pueblo, ¿verdad? Él contó al ejército cuando Dios le había dado una orden que no censara al pueblo, ¿verdad? So vino una plaga, una mortandad a la nación de Israel. Y el ángel de Jehová mandó pedir a David que se le hiciera un holocausto para poder detener ese juicio que estaba cayendo sobre la nación de Israel, ¿verdad? Cobró en esa ocasión la vida de 70,000 hombres, esta plaga que vino sobre el pueblo de Israel. Ahí en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 21 leemos, dice, y viendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David, este es Ornán. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, dijo Ornán. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste, ¿verdad? El Señor quiere que le demos a Él una ofrenda que nos cueste, que nos haya costado algo, gloria al Señor. A David se le llamó el hombre conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? Entonces, si David era un hombre conforme al corazón de Jehová, él entendía que Dios no quería nada que no le costara. Ornán se lo ofrecía. Aquí está la tierra, ¿verdad? Aquí está el lugar, la era, te la regalo. Aún te voy a regalar la ofrenda, el holocausto, los bueyes y la leña para que lo quemes. Sin embargo, David dijo, no, al Señor no le voy a dar nada que no me cueste. Dios quiere que la ofrenda que le vamos a dar nos cueste algo, ¿verdad? Y yo creo que Dios es honrado cuando le damos ofrenda que nos cueste algo. De lo contrario, no es sacrificio. Y yendo al Nuevo Testamento para respaldar lo que digo, ¿verdad? En el capítulo 21 de Lucas, Jesús mirando a los diezmadores y a los ofrendadores, ¿verdad? Observó su actitud con la cual ellos estaban diezmando y ofrendando. Cuando miró que la viuda depositó su ofrenda, él le dijo a sus discípulos, esta mujer ofrendó. Mientras que los otros, mis hermanos, no les tomó en cuenta su ofrenda porque estaban dando de lo que les sobraba, de su abundancia, ¿verdad? No les costó nada porque les sobraba. Dijeron, vamos a darle esto, ya no tengo en qué gastarlo, pues lo voy a echar ahí. Sin embargo, ella, mis hermanos, sabemos que no tenía absolutamente nada, ¿verdad? Estaba desprendiéndose de lo último que ella tenía. En vez de decir, me quedo con estas dos porque no voy a tener para comer mañana, sus dos blanquitas, las depositó y puso su confianza en el Señor. Mañana Dios va a tener control de mañana, ¿verdad? Entonces Dios no mide, mis hermanos, nuestra ofrenda por la cantidad, sino por lo que nos costó darla, ¿verdad? En realidad dijiste, me voy a negar unos 2 frappuccinos y voy a dar mi ofrenda, ¿verdad? Entonces sí te costó algo porque te negaste algo para poderle darle al Señor tu ofrenda, gloria al Señor. No le daré nada a Dios que no me cueste, ¿verdad? Ahora que estamos en pandemia y que aún no nos podemos reunir, qué bueno que adores al Señor en tu casa. Es bueno darle ofrenda al Señor en tu casa, en tu devocional, gloria al Señor. Pero cuando tengamos permiso de reunirnos, gloria a Cristo Jesús, entonces ven a este lugar para que te cueste venir aquí y darle tu ofrenda, gloria al Señor, ¿verdad? Démosle algo que nos cueste, traigamos nuestros cuerpos en vivo sacrificio agradable a Dios, ¿verdad? Que eso es nuestro culto racional en sí.
Ahora, esto, mis hermanos, leímos el primer verso que habla de que el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios no acepta lo defectuoso, ni lo malo, ni lo dañado, pero esto con el tiempo se hizo una costumbre entre el pueblo de Israel. Yendo a Malaquías, el Señor le reclamó su descuido en la ofrenda a Dios. Malaquías 1:13 dice: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Pregunta el Señor, ¿verdad? Dice Jehová: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Fueron fuertes palabras, mis hermanos, de parte de Dios para el pueblo de Israel. Cuando ellos comenzaron a mirar alguna oveja, bueno, esta nació sin un ojo, sacrifiquémosela al Señor. Mira, esta no tiene oreja, o esta ya se le quebró una pata, no va a servir para nada. Sacrifiquémosela al Señor, ¿verdad? Y a Dios le desagradó su ofrenda y dijo: preséntensela a su gobernador. Ni siquiera su gobernador se las va a aceptar, cuanto más yo, que soy rey grande de toda la tierra. Gloria al Señor. No olvidemos, mis hermanos, Dios está hablando anticipadamente porque sabía que con el tiempo esto se iba a dar, y Dios no se equivoca, eso se dio. El pueblo de Israel comenzó a sacrificarle cosas defectuosas al Dios grande y poderoso. Gloria al Señor. Esto, mis hermanos, es una amonestación no solamente para el pueblo de Dios, sino también para nosotros. En nuestro ofrendar o en nuestro dar, ya sea nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra ofrenda, debe de ser con alegría de corazón, con gratitud y con sacrificio, mis hermanos, que nos cueste algo, ¿verdad? Muchas veces tenemos que esforzarnos para algún privilegio. Esa es tu ofrenda al Señor. Algo que nos cueste. Hoy me costó dejar lo que tenía que hacer para ir a asistir a un meeting, o para estudiar, o para, en fin, ¿verdad? En lo que se requiera de tu privilegio, dáselo al Señor con alegría de corazón. Si no, ya no es ofrenda. Gloria a Dios. Hay que esmerarnos. Ahora, otra enseñanza muy importante, mis hermanos, donde vamos a ver castigos severos para el idólatra. La palabra del Señor condena la idolatría desde Génesis hasta Apocalipsis. Este es un pecado grave delante de Dios. Nos preguntamos muchas veces por qué Dios fue estricto grandemente con este pecado de idolatría, ¿verdad? Y la razón es porque Dios está tratando de preservar una nación. Y sabemos que una nación que se entrega a la idolatría no tiene éxito, se autodestruye, ¿verdad? Dios sabía que si les permitía ciertas prácticas, sembrarían a la nación malas semillas, semillas de destrucción. Hay semillas que nos destruyen, mis hermanos, que dejamos entrar a la iglesia, que dejamos entrar a la nación, que dejamos entrar a la familia, y viene a destruir comunidades, familias, naciones, ¿verdad? Por esas malas semillas que dejamos entrar. Iglesias, gloria al Señor, se han destruido por malas semillas que se les permite a entrar, gloria al Señor. Dios está poniendo reglas para preservación de la nación, para preservación de nosotros, mis hermanos. Estas prácticas dañinas por las cuales Dios está dictando castigos severos para estas prácticas, ¿verdad? Dice el verso 2: cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual he prohibido. Dese cuenta, mis hermanos, que todo esto que mencionamos cae en la rama de la idolatría.
que se hubiera entregado a idolatría. Y sabemos que idolatría es poner cualquier otro interés, persona o pasatiempo antes que Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos entregamos a una cosa desmedidamente, pues acaba de ser tu Dios, ¿verdad? Pones ese pasatiempo, esa distracción o ese ídolo antes que al Dios verdadero. Eres considerado una persona idólatra. Ahora, los que levantan imágenes o estatuas para adorar, ¿verdad? Indican, lo hablamos la semana pasada, que se han desconectado del verdadero Dios. El que tiene a Dios en su corazón no necesita recordatorios, no necesita levantarse estatuas. Sabe que el Dios verdadero está en todas partes y Él es espíritu, ¿verdad? Y los que le adoramos, le tenemos que adorar en espíritu y en verdad. No necesitamos una estatua delante de nosotros para adorar a Dios, ¿verdad? Dios es espíritu. Pero idolatría constituye todo lo que el hombre pone primero antes que Dios, ya sea sus estatuas y les pide, entonces está poniendo a Dios a un lado. Su hobby, si usted se dedica solamente a eso el resto de su vida y se olvida de Dios, usted ha puesto al hobby antes que a Dios, ¿verdad? Ahora, dice la astrología, dice, y si se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, la adoración del sol y la luna, la cual practicaban las naciones, para ellos, ¿verdad? Eso era normal. Y cuando vamos a la historia, mis hermanos, también nosotros aprendemos que muchas culturas, como los mayas y todas las culturas primitivas, adoraron al sol y a la luna, ¿verdad? Y en México todavía hay mucho rasgo que quedó atrás, indicando, ¿verdad?, que ellos adoraban a los astros, al sol y a la luna. Y Dios aquí tiene esa prohibición, ¿verdad?, de no inclinarse al sol y a la luna. En México hay muchos adornos del sol y la luna, ¿verdad?, y estrellas. Todas esas cosas tienen su trasfondo. Tenemos que indagar antes de colgarlos en nuestros hogares, a ver qué significado tienen, ¿verdad? Y en realidad es dar culto al sol y a la luna. Y aquí está la prohibición, ¿verdad?, de que la persona que se incline y adore o se entregue a la astrología debe de pagar con su vida, ¿verdad? Algo serio. Y el tercero dice, y a todo el ejército del cielo, la adoración a los ángeles. Hay mucha gente, mis hermanos, que su fe está puesta en los ángeles, ¿verdad? Y los ángeles solamente para nosotros son espíritus ministradores, están aquí para el servicio de nosotros y para nuestra ayuda, pero ellos no reciben adoración. Son no adorar el ejército del cielo. O los astros, o el cosmo, o el horóscopo, ¿verdad?, que también están vinculados con la astrología, gloria al Señor. Muchas personas tienen su confianza en el horóscopo, se levantan cada mañana queriendo preguntar qué es lo que les depara el destino. Su día no depende de Dios, sino depende de lo que les dicte el horóscopo. Y esto es en gran manera, ¿verdad?, reprobado por Dios y desagradable ante Dios. O sea, toda persona que se entrega a la idolatría es digna de muerte, no importa en la rama, ¿verdad?, que se encuentre sirviendo. Miramos aquí en la astrología o el cosmo o los horóscopos. Hemos visto también, mis hermanos, que en esto caen los psíquicos, los que consultan a los muertos, las brujas, los que invocan espíritus, ¿verdad? Todo esto viene en la misma rama de la astrología y la adoración a los ejércitos del cielo y al sol y a la luna, ¿verdad? Lo cual leímos y es una prohibición para todo el que quiera servir a Dios. Verso 4. Y te fuere dado aviso, ¿verdad?, de las personas que practican estas cosas. Si te fuere dado aviso y después que oyeres y hubieres indagado bien las cosas, pareciere de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiese hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Nos damos cuenta, mis hermanos, el precio de la idolatría es la muerte. Dios considera a una persona idólatra o que practica la astrología o adora los astros digno de muerte. A tal persona en manos de 2 o 3 testigos había que ponerla a muerte.
Ese es el precio de la idolatría, mis hermanos. Verso 6 dice, por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiese, por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un testigo. Creo que lo repetí 2 veces, gloria al Señor. Amén. Por el dicho de 2 o 3 personas, mis hermanos, se necesitaba, si alguien hubiera observado a una persona, los miramos que estaban inclinados ante el sol y la luna o ante un ídolo, y había 2 testigos, era suficiente para condenarlos a la pena de muerte. Suficiente información había para ponerlos a morir. Ahora la cosa cambiaba cuando había un solo testigo. Entonces no se podía hacer nada, mis hermanos, para no matar a alguien inocentemente, ¿verdad? O no cometer también un asesinato innecesario. Esto se tenía que indagar primeramente, había que investigar antes de proceder y matar al idólatra. Ahora, mis hermanos, trayéndolo a nuestros tiempos, vemos la pena capital para el idólatra. Yendo al libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 28, dice, el que viola la ley de Moisés, el que violaba la ley de Moisés, en este caso el idólatra, tenía que morir irreprensiblemente. Por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. O sea, no hay de otra, tiene que morir. Esto dictaba la ley para el idólatra. Pero Pablo agrega y nos hace notar algo importantísimo, mis hermanos. Dice el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de Cristo? Es equivalente, mis hermanos. Si una persona pone a los ídolos antes que a Dios, es digna de muerte. Una persona, mis hermanos, que rechaza el plan de salvación, pisotea la sangre de Cristo, el sacrificio que Jesús hizo por él en la cruz del Calvario, y también es digno de muerte. Lo peor, mis hermanos, que esto estamos hablando de la muerte eterna. Es algo serio, ¿verdad? Dice, el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Afrentamos el Espíritu de gracia, mis hermanos, porque es el Espíritu el que viene a tratar con nosotros, a convencernos de que necesitamos un dueño, un Señor, un Salvador, y a Él le damos la espalda, al Espíritu de gracia que quiere convencernos. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Dios ha dado, mis hermanos, castigos severos para el idólatra y el pecador, para todo aquel que se desvía de la adoración al verdadero Dios, a los ídolos, ¿verdad? A los dioses paganos. El castigo era en manos de 2 o 3 testigos, muera irremediablemente, ¿verdad? Este es el castigo. Cuanto más aquel que rechaza el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, merece el mismo castigo, ¿verdad? La palabra de Dios lo dicta así. Para este que rechaza a Jesús, dice la palabra del Señor, no queda más que una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a sus adversarios, porque todo aquel que rechaza a Jesús es enemigo de Dios en realidad. Una vez más, mis hermanos, el motivo y el deseo de Dios era preservar esta nación. Y la única manera de preservarla era dándole reglas, dándole leyes, estatutos, prohibiéndoles estas prácticas autodestructivas. Por eso la prohibición de no practicar el ocultismo. Todo esto mencionado, mis hermanos, la astrología, la adoración de los astros, los horóscopos, la consultar a los muertos, es bajo la rama del ocultismo. Dios prohibió todas estas cosas para preservar a esta nación. Ahora, el ocultismo le fascina a mucho hombre, o al hombre en general, pero desagrada en gran manera a Dios. Y si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que abstenernos de todas estas cosas de mal, ¿verdad? Que desagradan a Dios.
Y al mirar la historia, mis hermanos, encontramos que la mayoría de las naciones que alguna vez fueron grandes y poderosas no fueron conquistadas por fuerzas externas, sino que se autodestruyeron con sus prácticas internas. El homosexualismo, la idolatría, todas estas son cosas que dañan a una nación. Mis hermanos, cuando las permitimos, dañan a la nación entera. Estas cosas, ¿verdad?, tienen una tendencia a abandonar los fundamentos sólidos de una nación, en la cual una nación es fundada. Los fundamentos son rectitud, justicia, equidad, honestidad. Estos son pilares sólidos para una nación, para una familia, para una comunidad, para una iglesia. Mis hermanos, cuando practicamos la justicia, la rectitud, ¿verdad?, la equidad, esos son buenos fundamentos. Pero cuando abandonamos los fundamentos, mis hermanos, podemos decir que esa ciudad, esa nación, esa comunidad va derecho a la destrucción, ¿verdad? La mano, dice el verso 7, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora, si había sospechas de alguno en la ciudad, familia, comunidad o la ciudad entera, y aquí incluye la nación entera, que se había entregado a la idolatría, había que poner a morir toda esa comunidad iba a desaparecer, ¿verdad? Ahora, si se practicara, como he dicho, la ley la hiciéramos vigente, mis hermanos, ¿cuántas comunidades no quedarían vacías? Porque en realidad vivimos en un mundo idólatra, ¿verdad? Un mundo que se ha entregado a la idolatría. Pero antes de poner a una persona a la pena de muerte, había que estar seguro, ¿verdad?, para no cometer un grave error. El siguiente paso era llevarlo ante los jueces. Si no estaban seguros de su honestidad o integridad, pues hay que llevarlo a los jueces, ¿verdad?, para indagar y ver a lo que se dedica y después ejecutar el juicio. Y dice, el primer testigo tenía que tirar la primera piedra y después el resto del pueblo. Esto indicaba, estoy seguro de lo que vi, ¿verdad? Está testificando, está delante del pueblo. Estoy seguro que adoró a otro Dios y él era el primero que tiraba la piedra. ¿Por qué? Porque estaba seguro que la persona que iban a poner a muerte merecía el castigo. Por eso, mis hermanos, Jesús mismo, cuando vinieron a acusar a la mujer, ¿verdad?, del adulterio delante de él, les dijo, el que esté limpio de pecado, tire la primera piedra. Si usted está seguro que esta mujer es digna de muerte y que usted no, entonces tire la primera piedra. Y pues sabemos que no se atrevieron a hacerlo porque no estaban al 100% seguros o no les convenía. Ahora, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Para los casos difíciles, o sea, siempre va a haber casos más difíciles en todo, mis hermanos, que resolver. Siempre nos vamos a enfrentar a estos casos difíciles. Lo primero era recurrir al sacerdote. Y aquí menciona los problemas que se podían presentar, ¿verdad? Como saber cuándo fue homicidio, si lo mató deliberadamente o fue un accidente. Digamos que andaban los dos cortando leña en el campo y cuando quiso pegarle al árbol, la hacha se desprendió de su cabo y mató a su amigo, ¿verdad? Ahora hay que determinar cómo es que ocurrieron los hechos. Litigio también dice accidente o litigio, cuando una persona quiere imponer o dominar sobre otra. Siempre ha habido gente abusiva, ¿verdad?, que comete litigios, o cuando hubiera abuso a otra gente, pues había que indagar y llevarlo al sacerdote.
Esto era para casos de cosas difíciles. Ahora, si el sacerdote no lo podía resolver ahí localmente, pues tenía que ir a Jerusalén al sumo sacerdote, y era una corte mucho más, ¿verdad?, grande, gloria al Señor, o la suprema corte. Verso 9 dice: y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indicaren los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declararen. Si te dijeron es culpable, tiene que ponerse a muerte, hay que ejecutarla. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o juez, el tal morirá. Y quitarás el mal del medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberberá. ¿Se da cuenta, mis hermanos, que medidas serias se tuvieron que tomar para mantener al pueblo en orden? Cuando nosotros dejamos de implementar las medidas severas, es que la nación se sale de orden, o la comunidad se sale de orden. El líder, mis hermanos, tenía que ser respetado, no tenían que tenerlo en poco, ¿verdad? Porque había hombres, aquí dice, soberbios. ¿Y qué quiere decir soberbia? Esto es sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distinto o despreciativo hacia ellos, ¿verdad? Sabemos que Dios dijo que Él mira de lejos al altivo, ¿verdad? Entonces, si queremos que Dios nos mire, hay que desechar la soberbia. Ahora vamos a hablar de las instrucciones hacia un rey. Es interesantísimo, mis hermanos, mirar cómo Dios anticipa, predice, profetiza lo que viene más adelante, mis hermanos. La palabra de Dios es preciosa, ¿verdad? Y aquí miramos cómo Dios comienza a predecir o anticipar el futuro, o el futuro deterioro de la nación. La nación se iba a deteriorar. Ahorita, mis hermanos, está recibiendo leyes. La nación entró a la tierra prometida y alcanzó la bendición entera que Dios prometió para ellos. Pero cuando abandonaron a Dios, mis hermanos, vino un deterioro sobre la nación. La intención primaria de Dios era que su pueblo fuera gobernado por Dios, una teocracia. Eso es lo que es, mis hermanos. Una teocracia es una nación gobernada por Dios. Y eso fue lo que Dios entendió para esta nación en el principio, ser gobernada por Él mismo. Ahora, ellos tendrían el mejor gobierno del mundo, mis hermanos. Una nación gobernada por Dios. Mientras que las otras naciones tenían faraones, rey, monarca, cacique o dictador en unas ocasiones, ¿verdad? Pero ellos serían los únicos que tendrían una teocracia, un pueblo, una nación gobernado por Dios, gloria al Señor. Ahora, aclaro, ¿verdad? No como Irán, este país trata de presentar una fachada que es Dios el que los gobierna. Por eso tantas reglas y prácticas religiosas. Pero lejos, mis hermanos, están de ser gobernados por Dios. Están corrompidos con una falsa religión muy diferente a la relación de Israel con Dios en realidad. Pero si usted indaga lo que ellos tratan de representar, ¿verdad? Que son gobernados por Dios, y en ninguna manera, mis hermanos, son una religión pagana, ¿verdad? Y dañina, los musulmanes en realidad, ¿verdad? Y ustedes ven que ellos ponen a Dios primero, el primer ministro, ¿verdad? Y la fachada es como que si ellos fueran gobernados por Dios, pero en realidad son dictadores, lejos de ser gobernados por Dios, como Israel fue gobernado por Jehová Dios de los ejércitos. Ahora, Dios sabía que esta gente, su gente, un día
insistiría en tener un rey como las demás gentes. Dios está prediciendo el futuro o profetizando acerca del futuro. Ellos demandarían un rey como las demás naciones, ¿verdad? Porque las otras naciones ya tenían reyes. Dios quería para ellos un ideal divino, y el ideal divino, mis hermanos, es ser gobernados por Dios. Pero Él sabía que el día llegaría en que no guardarían el ideal divino, sino que insistirían en tener un rey como las demás naciones. Y la verdad, mis hermanos, tengamos cuidado con lo que deseamos. Tengamos cuidado, mis hermanos. Muchos de los que deseaban ser gobernados por el presidente que escogieron ahora se están arrepintiendo. So be careful what you wish. So aquí el Señor les está diciendo, cuidado con lo que piden. Cuidado con lo que piden. Y ellos pidieron un rey. Queremos ser una nación que tenga un rey, gobernado como las otras naciones. Ya no queremos que Dios nos gobierne. Deshagámonos de la teocracia y hagamos una monarquía, que nos gobierne un rey. Y Dios, sabiendo de que iban a pedir un rey, pues estableció reglas para los reyes. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, ¿verdad? Primero, el candidato a rey, ¿verdad? Sería un hombre de su nación, ciudadano, que amara a su nación. Mis hermanos, esto es para evitar una traición, ¿verdad? Le naciera pasión por su nación primaria y traicionara a la nación en la cual serviría. Solo el primer requisito que tendría que ser un ciudadano de la nación de Israel. Ahora, esto ocurrió, mis hermanos, en los días de Samuel. La gente vino como Dios lo había predicho o anticipado y le dijo a Samuel, queremos un rey como las otras naciones. Moisés está recibiendo una profecía que ocurrió 400 años después de que lo hubiera escrito aquí en este libro, gloria al Señor, en la palabra de Dios. Ahora, 400 años de que entraron a la tierra de Canaán fue que ellos vendrían a Samuel con esta demanda, a pedir un rey. Y leemos en 1 Samuel 8:7 que esto se dio, llegó el día en que ocurrió. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Mis hermanos, fue un día triste y oscuro para la nación de Israel cuando pidieron rey, desecharon a Dios, ¿verdad? Y pidieron un rey como los demás. Samuel preguntó al Señor a quién escogería. Para Samuel, mis hermanos, esto fue también muy triste. Samuel estuvo muy triste de que el pueblo de Israel hubiera pedido un rey. ¿Cómo es posible? Entonces el Señor le tuvo que decir, anda Samuel, haz como te lo están pidiendo, ¿verdad? No te están desechando a ti, aunque a ti te dolió, ¿verdad? La ofensa no es a ti, es a Dios, ¿verdad? Cuando pidieron ese rey. Y Samuel, mis hermanos, preguntó al Señor a quién escogería. Y el rey le mostró a Saúl. Y Samuel en obediencia fue y ungió a Saúl. Saúl llegó a ser el primer rey de Israel. Este hombre también desobedeció al Señor, ¿verdad? Y su reino fue pasado a David. Saúl no fue confirmado como rey, fue ungido como rey, pero jamás fue confirmado, ¿verdad? La confirmación estaba pendiente y el día que lo iban a confirmar, pues él ofreció sacrificio y Dios lo desechó. De ahí fue que Dios escogió a David. Pero por 25 años Saúl estuvo ocupando el trono en Israel, ¿verdad? El primer rey de Israel. Y después Dios ungió a David. Y a él se le prometió que nunca faltaría un rey de su simiente, el cual trae hasta Jesús, gloria al Señor.
Ahora las reglas para el rey, ya que pidieron que querían rey, pues ahí van las reglas para el rey. Pero él, el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Si yo te saqué de Egipto de casa de servidumbre, jamás regreses por ese camino a Egipto, donde tú fuiste esclavo en un tiempo, o 430 años. No tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonarás para sí en abundancia. Saúl, el primer rey de Israel, fue desechado, David tomó su lugar y lo reemplazó luego Salomón, el tercer rey de Israel. Ahora, cuando Salomón, hijo de David, comenzó a reinar, quebrantó cada ley o regla que Dios estableció. Leímos que no debería de multiplicarse esposas, ni caballos, ni oro, ni plata. Esa fue la ley de Dios para un rey. Y leemos en Primera de Reyes capítulo 10, verso 14. El peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. ¿Y por qué tal número, mis hermanos? No lo sabemos, ¿verdad? Cada año le entraban a él 666 talentos de oro de sus rentas o de todo lo que él administraba. Era una prohibición delante de Dios de no hacerse de esta riqueza o de este oro, ¿verdad? En realidad, los estudiadores no han podido, mis hermanos, calcular a cuánto equivalía esa riqueza que entraba a Salomón cada año, ¿verdad? Y sabemos que 666, el número 6 es número de hombre, posiblemente tenga alguna indicación, no lo sabemos, mis hermanos, no hay mucha información acerca de esto, pero ese número de talentos, 666, le entraban cada año a Salomón. Esa fue quebrantar la primera regla que Dios dio en la ley. Luego en el verso 27 de Primera de Reyes capítulo 10, dice, él hizo, hablando de Salomón, hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrihigos de Safela en abundancia. Ahí decía también, mis hermanos, que el rey no debería de hacerse de oro ni de plata, pero él expropió la plata de tal modo que la plata llegó a ser tan común como las piedras de Israel, y sabemos que en Israel hay piedras por todas partes, en realidad hay más piedras que tierra, ¿verdad? Y así fue que Salomón multiplicó la plata en abundancia. Traían de Egipto. ¿Qué fue lo primero que el Señor le dijo? Que no regresaran a Egipto, pero dice ahí, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos, y venía y salía de Egipto. El carro por 100 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquirieron por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Así hacían los reyes paganos, y también Salomón siguió su mismo ejemplo. También abrió el libre comercio con Egipto cuando el Señor le dijo, no regreses ni vayas allá ni hagas negocio en Egipto. Le gustaba el libre comercio a Salomón y obviamente no leyó esta prohibición, o si la leyó, la invalidó, no le hizo caso. Sabemos que tenía caballerizas por todo Israel, aún en el valle de Meguedo, ¿verdad? Ahí miramos unas ruinas que aún quedan de caballerizas que pertenecían a este Salomón. Ahora,
Los caballos, ¿verdad? Los carros, los carruajes, este era el modo de transporte más avanzado de esos días o de esos tiempos. Y un carro de caballos, mis hermanos, equivalía a un tanque de guerra de nuestros días. En realidad, el que tenía carros y tenía caballos tenía un gran ejército. Pero Dios, mis hermanos, tenía el motivo por el cual no quería que se hicieran de caballos. Dice ahí, en Isaías 31:1, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Este era el problema, mis hermanos, que cuando la nación se sintiera segura, con carruajes de guerra, con caballos en gran número, pondrían su confianza en los carruajes y en los caballos y no en el brazo poderoso de Jehová. Y eso es lo que pasa también muchas veces, mis hermanos, cuando nos multiplicamos de oro, cuando abunda el dinero, cuando abundan las riquezas. Ponemos nuestra confianza en las riquezas y no en la preservación de Dios, en el cuidado de Dios, en lo que Dios, ¿verdad?, cuida de nosotros, gloria al Señor, porque no nos sentimos con necesidad de buscar a Dios, decimos, bueno, ahí tengo en el banco, ahí hay, si ocupo de ahí saco. Entonces nuestra confianza está en la cuenta bancaria y no en Dios. Nuestra confianza está en los tanques de guerra y no en el Dios Salvador, ¿verdad? Eso era lo que Dios no quería que el rey hiciera, que el rey siguiera dependiendo entera y completamente de Dios. Sin embargo, Salomón quebrantó estas reglas. Ahora, mis hermanos, dice el verso 17, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Otra regla que Salomón quebrantó. Si vamos, mis hermanos, al capítulo 11 de Primera de Reyes, el verso 1, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, se fue y se pescó la hija de Faraón en Egipto. Cuando el Señor dijo, no voltees ni vuelvas para atrás. A muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, ahí menciona, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres tristemente desviaron su corazón. Dios no habla por gusto ni desperdicia palabras, mis hermanos. Dios lo sabe todo. Dios sabía, mis hermanos, que un día los reyes quebrantarían esas leyes o que harían así, por lo cual vino la prohibición antes de tiempo, pero de cualquier manera no guardaron, ¿verdad?, la advertencia de Dios. 300 esposas reinas, estas eran las que tenían el título, mis hermanos, dice ahí, y tuvo 700 mujeres reinas, 700 esposas, estas eran las que tenían el título de reinas, de esposas, se casó con ellas. Y 300 concubinas, estas eran las que eran para el reventón, para el placer, para su placer. Dice, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecieron sacrificios a sus dioses. O sea que ellas siguieron su vida normal, eran la mujer del rey, pero de todas maneras tenían sus dioses paganos.
Y lo hicieron caer a él, mis hermanos, porque más adelante leemos que ellas lo invitaban y le decían, mira, ven, para que mires cómo nosotros adoramos a nuestros dioses y así les quemamos incienso. Mira, y le daban incienso a él para que también lo aventara al fuego donde estaban quemando incienso para el Dios, para su Dios con D minúscula, un Dios pagano. Y lo desviaron del verdadero Dios, ¿verdad? Dios no desperdicia cierta y verdaderamente palabras. Otro requisito para el rey, dice ahí el verso 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. El rey tenía una tarea, mis hermanos. Su tarea era hacer una copia del Pentateuco. Él mismo tenía que escribirlo. Y déjeme decirlo que cuando nosotros escribimos, se nos graba más la palabra de Dios que cuando simple y sencillamente la leemos. Ahora dice el verso 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y él y sus hijos en medio de Israel. El éxito de su reinado, mis hermanos, sería guardar la palabra de Dios. No solamente leerla, sino escribirla, pasarla a mano, hacer una copia y después guardar cada ley de Dios para así no sentirse más que sus hermanos y convertirse en un dictador en vez de en un líder y un rey, ¿verdad? Siempre agarrado de la mano de Dios. Y podríamos decir, pero ¿en qué aplica a nosotros estas leyes que le dio a un rey? La palabra del Señor dice que tú eres un real sacerdocio. Eres un pueblo escogido por Dios. El Señor te considera rey. También estas reglas te aplican a ti, mi hermano. ¿Verdad? Somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. Mis hermanos, les deseo una feliz semana, ¿verdad? Vamos a orar para despedir este estudio y agradecemos su sintonía. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, excelso, santo, divino, propicio Dios en cuya presencia estamos. A ti levantamos nuestros ojos, Padre, a ti que habitas en el cielo. A ti levantamos nuestros ojos esperando tu misericordia. Gracias, Padre, porque has hecho misericordia con cada uno de nosotros. Has guardado nuestra salida, nuestra entrada, Padre, y te entregamos, Señor del cielo, esta semana para que tú nos lleves y nos traigas con bien y con bendición. Maravilloso Dios, bendecimos al pastor, Padre Santo, pedimos que tu Espíritu Santo le ayude a hablarnos en esta tarde, Señor bendito. Que usted se agrade, Padre, de todo lo que hagamos en este lugar. Y nos retiramos en esta hora con la bendición gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con gozo decimos amén. Dios les bendiga, mis hermanos.